Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien. Yo soy el doctor Willy Blanco, soy cofundador y director de MediPlus, que es Educación para Llevar. Desde MediPlus queremos compartir con todos pues una serie de entregas de contenidos de valor donde vamos a hablar sobre diversos temas pues que creemos desde la dirección de la academia que pueden ser de interés para todos. Y bueno, en esta ocasión tengo a un invitado de lujo que se va a unir a nosotros a continuación y ya mismo les vamos a contar de quién se trata. Le tenemos por aquí. Él es el doctor Marco Maña. Marco es pues una persona que conocemos ya hace tiempo atrás. Hemos desarrollado distintos proyectos juntos. Marco es especialista en medicina de emergencias. Es además uno de los partners de MediPlus y también es uno de los directores y coordinadores de la unidad de medicina de emergencias de MediPlus. Así que, Marco, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Willy, es un placer y muchas gracias por lo de lujo. O sea, siempre es un placer estar en las pantallas de MediPlus, tratando de dar la mejor academia para la gente que realmente está comprometida con esto. Genial, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre traumatismo craneoencefálico. Desde MediPlus estamos ahora mismo en el lanzamiento de una serie de cursos que lleva a la coordinación Marco precisamente, en el cual vamos a abarcar el manejo del paciente traumatizado desde distintas perspectivas. Tenemos ahora mismo 3 cursos disponibles que, bueno, más adelante hablaremos de ellos, pero básicamente es un curso de trauma básico donde vemos el manejo general e integral del paciente, un curso de trauma avanzado y un curso de trauma en el paciente crítico y poblaciones especiales. Todos esos están disponibles ya en la web, pero bueno, queremos compartir con ustedes un poquito de todos esos conocimientos que estamos entregando en estos cursos y lo queremos hacer después de manera totalmente abierta y gratuita con todos. Así que, Marco, vamos a iniciar a hablar de traumatismo craneoencefálico y me gustaría que me contaras cuál es la importancia, qué tiene de especial la fisiopatología cerebral en el traumatismo craneoencefálico. Perdón, Willy, entonces, ¿no te escuché? Te decía que para iniciar sería importante saber el aporte especial que tiene la fisiopatología cerebral en el traumatismo craneoencefálico. No sé si me has escuchado ahora mejor. Sí, claro, Willy, porque realmente creo que a diferencia de los otros traumas, ¿verdad? El trauma craneoencefálico es algo especial porque tenemos a cargo el cuidado de uno de nuestros si bien desde la escuela de medicina nos dicen que sin cerebro y corazón realmente el ser humano no puede sobrevivir, es cierto, ¿verdad? Creo que al una persona tener un trauma de cráneo, sobre todo severo, entonces ahí es donde empiezan los problemas y es cuidar el cerebro, ¿verdad? Entonces creo que es una fisiopatología especial, diferente a las demás y que realmente tenemos que tener mucho cuidado y podemos hacer muchísimo desde el inicio, ¿verdad? No se tiene que estar en un hospital de alta especialidad o central, como le llamamos aquí en Costa Rica, para poder empezar a tratar este trauma. Inclusive en el trauma craneoencefálico es importante lo que hacemos siempre desde los primeros segundos y minutos. Entonces, el esfuerzo que hagamos todos, realmente eso va a hacer que le salve la vida al paciente o va a tener repercusión, en el pronóstico de ese paciente. Entonces vamos a hablar un poquito sobre hay que recordar un poquito la doctrina de Monroe y Kelly, ¿verdad? Que esto lo que habla es de lo que tenemos en esa bóveda craneana, ¿verdad? Recordemos que en la bóveda craneana los niños, digamos que sí tienen un poquito más de distensibilidad por las fontanelas, ¿verdad? Pero nosotros los adultos ya no tenemos distensibilidad, ¿verdad? Lo que hay dentro de esa bóveda craneana es lo que hay y ya está establecido, ¿verdad? O sea, todos sabemos que tenemos cerebro, ¿verdad? O masa encefálica,
aunque algunos la usen menos que otra. Me has quitado las palabras de la boca. Sí, sí, sí. Eso digamos que es algo ya meramente... Eso es una charla, sí. ya digamos que eso es meramente, digamos que de manera funcional, pero en la parte estructural todos Sí. vamos a tener la masa encefálica, vamos a tener el líquido cefalorraquídeo que se representa en los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y en las cisternas, y vamos a tener un volumen arterial y venoso. Entonces, recordemos que siempre el cuerpo va a ser sabio, ¿verdad? O sea, yo siempre he dicho que los médicos tenemos la ayuda siempre de nuestro cuerpo, porque antes de empezar cualquier terapéutica ya el cuerpo va a estar haciendo, digamos que, autorregulaciones, ¿verdad? Y eso ocurre en todas las partes del cuerpo. Entonces, más bien muchas veces nosotros quitamos esa ayuda, ¿verdad? Con errores médicos, y por eso es muy importante conocer esto de la fisiopatología. Entonces, digamos, cuando tenemos algo que haga efecto de masa, ¿verdad? Que es la segunda imagen. En el caso de trauma estamos hablando, pueden ser dos variables, ¿verdad? Una es sangre, que es lo más común, un hematoma, una hemorragia muy grande, y la otra es aire, ¿verdad? Que se rompa, digamos, uno de los senos frontales, tanto la tabla, sobre todo la tabla interna, y empieza a haber aire, y eso es conocido como neumoencéfalo. Entonces, lo importante aquí es entender, y eso creo que es una ley de la vida. Yo no sé si vos vas en contra de lo que voy a decir, pero normalmente cuando vemos dos y llega un tercero, alguien se va a tener que incomodar, ¿cierto? Sí, 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 sí. Eso es así en la vida, ¿verdad? Entonces, ocurre mucho, sí. igual, o sea, eso es como cuando usted duerme solo y ya le ponen a su hermano a dormir con él, ¿verdad? Ya no es la misma situación. Alguno de los dos se va a sentir incómodo. Entonces es igual el cerebro. No siempre están felices los cuatro, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es igual en la fisiopatología cerebral. Cuando hay algo que empieza a hacer efecto de masa, hay alguien que tiene que ser sacrificado, porque no tenemos distintibilidad en nuestro cráneo. Esa parte que va a ser sacrificada va a ser los ventrículos laterales o el líquido cefalorraquídeo. Por eso es que siempre hay que estar muy pendiente de ver cómo está la línea media, cómo están los ventrículos, porque dependiendo de esto, usted sabe si esa masa está haciendo ya un efecto de masa que puede llegar a la hipertensión endocraniana. Y en la tercera ya es cuando ya el efecto de masa va creciendo, y ya se va a ver comprometido el volumen venoso, ¿verdad? Y entonces ya ahí si no, probablemente no tengamos mucho que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para cuidar esa torre de control, ¿verdad? Eso es como un aeropuerto. Si nuestra torre de control no funciona, todo se estrella, ¿verdad? Y es igual, o sea, nosotros, si nuestro cerebro no funciona, el único que tiene autonomía es el corazón, ¿verdad? Pero si nuestro cerebro no funciona, lamentablemente no podemos tener una vida normal, ¿verdad? No podemos ser funcionales. Entonces, es muy importante. Si vos me preguntas, Willy, ¿qué es lo más importante para mí que debo cuidar en un trauma de cráneo? Es tener al cerebro perfundido. Y esta imagen lo representa muy bonito, porque vean cómo los colores van ahí. O sea, imagínense en qué eso es la cantidad de sangre que está llegando al cerebro por minuto. Y eso es muy fácil, o sea, ¿cómo se mide la presión de perfusión cerebral? Bueno, presión arterial media menos presión intracraniana. ¿Ok? ¿Podemos saber cómo está la presión intracraniana? Pues ya habría que medirla, ¿verdad? Sí se mide, sobre todo en unidades de neurointensivos. Pero sí, ¿qué hacer si yo estoy en un lugar, en una clínica periférica o un lugar alejado de un hospital grande? Lo que tengo que hacer es jugar con la presión arterial media, y para eso solo ocupamos algo que tome la presión. Correcto. Inclusive puede ser hasta manual. Correcto. Ahora, esto nos ayuda, ¿verdad? Y nos aclara por qué siempre que usted tiene un trauma de cráneo o alguna lesión cerebral, como la presión intracraniana va a subir, el mecanismo de autorregulación que va a tener el cuerpo, que es sabio, es aumentar la presión media. Eso es simple matemáticas, ¿verdad? Porque si usted aumenta la presión intracraniana, el cuerpo no va a bajar la presión arterial media para que se haga isquemia. O sea, eso es simple matemática. O sea, aumenta la presión intracraniana, entonces yo aumento la PAN para poder estar autorregulando. ¿Cuánto es lo que nos podemos permitir de presión de perfusión cerebral? Bueno, más o menos entre 50 y 150. Si está más de 150,
ya el cerebro puede hacer edema, y si está menos de 50, el cerebro puede hacer isquemia. Se dice en la literatura que lo ideal es mantenerlo por ahí de 60. Ahora, si yo lo tengo en 70, 80, 90, no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Es una cifra ideal. Pero entonces esto es lo que yo te quería enseñar sobre la fisiopatología, porque es importante entender esto para poder entender el resto de cosas. Y entonces es importante tener en la cabecita que lo más importante es cuidar la perfusión cerebral de ese cerebro, ¿verdad? Muy bien, ese dato muy importante para que todos los que nos están viendo en este momento o que lo hagan posteriormente se lleven en sus anotaciones para sus guardias y sus turnos. Marco, claro. después de conocer sobre estos apuntes sobre fisiopatología cerebral, ¿cómo clasificamos el traumatismo craneoencefálico? Ok, esto es muy importante, esto que estás preguntando, Willy, porque dependiendo la clasificación que yo tenga, así va a ser el tratamiento que voy a dar a esos pacientes. Entonces, esto es muy sencillo, ¿verdad? La famosa escala de coma de Glasgow. Correcto. Ok, eso ha existido siempre. Y es además una pregunta infaltable, ¿no? En cualquier examen de medicina, en cualquier pase de visita, en cualquier guardia, ¿no? Yo siempre meto un par de preguntas de esas en los exámenes. ¿Por qué? Esto es muy clínico, o sea, ustedes, ¿verdad? Increíblemente hay personas, o sea, siempre vacilamos acá porque nosotros teníamos un gallillo que a usted le estripaba la cola y él tiraba luz, ¿verdad? En el servicio de emergencia, entonces le llamábamos el galgómetro, ¿verdad? Muy bien. Y un interno por ahí se llevó la idea del galgómetro y un día nos llegó una referencia que dice, no se saca Glasgow porque no tenemos galgómetro, ¿no? No hay gallo disponible, ¿no? Son cosas que son curiosas, pero o sea, el Glasgow es muy fácil de sacar. Recuerden, la máxima puntuación es 15 y la mínima es 3. No existe Glasgow de 1 y 2. Y yo siempre lo saco de una manera muy fácil. Hay que recordarse, o sea, parte ocular, parte verbal y parte motora, ¿verdad? Si usted quiere hacer una mnemotecnia, entonces ojos, boca y el movimiento, ¿verdad? Y dependiendo, entonces este va a ser 4, este va a ser 5 y este va a ser 6, ¿verdad? Entonces así de arriba para abajo, 4, 5 y 6, que ese es el puntaje máximo que usted le puede dar. Entonces, cosas importantes que debemos ver en el Glasgow, ¿verdad? Por ejemplo, en la apertura ocular, si usted tiene que llamarlo y decirle, Marco, abra los ojos, es un 3, ¿verdad? Si tengo que producirle dolor, es un 2. Luego pasamos a la parte verbal. Ojo, cuando dice conversación confusa se refiere al paciente que está desorientado, ¿verdad? O sea, que dice que dónde están que está en la finca y que dónde están las vacas y el paciente está en el servicio de emergencias. Ojo con las palabras inapropiadas, ¿ok? Eso es muy importante. En Costa Rica le llamamos malas palabras, ¿verdad? Sí. Allá en España creo que es igual, ¿verdad? Sí, vamos a ver, yo creo que queda claro el concepto, ¿no? O sea, a la hora de hablar del paciente vamos a dejar de lado el pachuquismo, ¿no? Eso no entra como palabras inapropiadas, ¿no? No, pero cuando alguien te empieza a madrear en la sala de shock y te empieza a decir palabrotas, ¿verdad? Hijo de tal por tal. Recuerden que por más bajo que sea la clase social de una persona, por lo general las personas respetan el estar en un hospital, ¿verdad? A menos que estén intoxicados y otra cosa, pero digamos que... Eso es. Yo siempre recuerdo una anécdota, ¿verdad? Que a nosotros nos toca mucho corridas de toros y hubo un caso que un toro, le majó la cabeza, se paró en el cráneo de un cristiano, ¿verdad? Y recuerdo que yo lo vi en la tele y ya venía para el hospital y en eso llega a la sala de shock y estaba el hombre boxeando ahí, ¿verdad? O sea, como boxeador y diciendo malas palabras. Y entonces, al final, eso es un error, porque muchas veces creen o catalogan a ese paciente como que es un malcriado y lo amarran ahí y nada pasa, ¿verdad? Claro. Pero eso hay que tomarlo en cuenta, porque muchas veces eso es que el hematoma está tocando la corteza cerebral y entonces un paciente que probablemente sea quirúrgico, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho ojo cuando alguien dice palabrotas, ¿verdad? Después de un trauma de cráneo. Primero hágale un TAC y luego dígale que es un malcriado, ¿verdad? No lo amarre ahí ni lo deje por ahí porque puede tener algo grave,
¿verdad? Ni catalogarlo lo que decía, ¿no? El típico paciente pues con tóxicos o ingesta alcohólica y todas estas cosas, ¿no? Exactamente, o sea, por más drogado, por más que todo, Sí. hay que darle el beneficio de la duda, ¿ok? Y luego en la parte motora, dos movimientos importantes, ¿verdad? Tenemos el de flexión normal, ¿verdad? El paciente que hace esto, como Kiko, Correcto. ¿verdad? Ok, eso significa que tiene decorticación, o sea, eso significa que hay algo que está tocando la corteza cerebral. Y la extensión anormal, que es lo que llaman arrancar la moto, ¿verdad? La gente va a hacer este movimiento, pues, decirle que está arrancando una moto. Eso ya es signos de descerebración, es un mal pronóstico, ¿verdad? Entonces, digamos, la mayoría de estos pacientes vienen con Glasgow de la respuesta ocular, 1, o sea, no abre los ojos, no habla, y usted le pone 2, es un Glasgow de 4 o 5. Pero cuando hay decorticación o descerebración, es un paciente que probablemente tenga una catástrofe cerebral y hay que correr, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de que saquemos el Glasgow. Luego hacemos una simple suma, ¿verdad? Si no tuvo una buena maestra de matemáticas en la escuela, no importa, para eso están las calculadoras virtuales, sí. en nuestros celulares y es algo sencillo, sumamos y sacamos la puntuación, ¿verdad? Entonces, importante, siempre hay que estar haciendo los Glasgow. Por ejemplo, si usted va a trasladar de un hospital regional a un central o a un capitalino, es importante, ¿verdad? Sacar el Glasgow inicial, o el Glasgow de la cena, cuando llegó a la sala de shock, cuando llegó a la otra, o sea, el Glasgow hay que estarlo valorando constantemente, porque eso puede definir el futuro de un paciente, ¿verdad? ¿Qué pasa si un paciente llega con Glasgow de 3, pero al otro hospital ya llega con Glasgow de 5? Entonces es un paciente que probablemente sí tenga posibilidades de una resolución, ¿verdad? A que no es lo mismo que tenga 3 en la cena, que siga con 3 y llegue con 3 al otro hospital. Es un paciente que probablemente no tenga un buen pronóstico, ¿verdad? Entonces es muy importante estar sacando el Glasgow. Recuerden, cuando el paciente está entubado, en la parte verbal se pone 1 y una T a la par. ¿Okay? Eso significa que el paciente tiene un tubo. ¿Okay? Entonces esto era lo importante. Acá, importante la clasificación, leve de 13 a 15, ¿verdad? De Glasgow, moderado 9 a 12 y severo de 3 a 8. ¿Okay? Recuerden, el trauma de cráneo severo es el que mata a los pacientes y ese es el que vamos a hablar un poquito más. Y recordemos, Glasgow menos de 8 es un paciente que va a estar entubado por definición, ¿verdad? Y va a ser un trauma de cráneo severo, ¿ok? Entonces, eso es lo que te tenía sobre la clasificación y el Glasgow, porque creo que es algo importantísimo, ¿verdad? O sea, es algo que... Es un punto importantísimo y creo que muy importante resaltar esto que hablabas de la seriación, ¿no? La seriación de calcular la escala de Glasgow, sobre todo que es algo que no implica ningún tipo de aparato ni nada, ¿no? O sea, tiene la misma importancia que ser electroseriados, por ejemplo, un paciente que está con una cardiopatía isquémica además, ¿no? Pero en este caso no hay que conectar nada, o sea, es algo que podemos hacer fácilmente al lado del paciente y que nos podría solucionar muchas cosas, ¿no? El hacer estas pruebas de manera seriada, así que yo creo que es un mensaje importante. Inclusive muchas veces creemos que el paciente tiene que llegar a un hospital con alta tecnología para poder hacer las cosas, ¿no? O sea, muchas cosas en medicina son clínicas, ¿verdad? Y estas clasificaciones y escalas de riesgo y todo eso nos ayudan a manejar mejor los pacientes, ¿verdad? No debemos olvidar que la clínica nos da el 90% de lo que tiene el paciente, ¿verdad? El otro, clínica y hablar con los pacientes si se puede, ¿verdad? Eso es importantísimo. Totalmente. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Marco, ahora sobre todo que estabas haciendo hincapié en el tema del paciente que tiene un trauma craneoencefálico severo, ¿no? ¿De qué fallecen estos pacientes? Ok, Willy, esa pregunta es importantísima, ¿verdad? Porque eso funciona como una olla de presión, ¿verdad? Ok. Pues va creciendo el efecto de masa, va creciendo la presión intracraneana. Por más cabezón que usted sea, ¿verdad? Usted puede ser cabezón, ¿verdad? Sí, que la cabeza no le entra en la pantalla de televisión, ¿verdad? Igual va a existir la misma cantidad: cerebro, líquido cefalorraquídeo, arterias y venas, ¿ok? Sí, entonces, no va a tener extensibilidad. Entonces, cuando hay algo que haga efecto de masa, es como cuando usted pone la olla de presión a cocinar frijoles, ¿verdad? Claro. Creo que todos hemos visto, hasta que eso explota. Pero a los seres humanos no nos explota la cabeza, ¿verdad? Por algún lado tiene que salir esa presión. Entonces, correcto. Sí es muy importante, ¿verdad? Ojalá se nos hiciera así la cabeza como Homero,
¿verdad? Entonces la gente no moriría de trauma de cráneo, pero es muy importante reconocer el síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Okay? No todo paciente con trauma de cráneo severo llega a tener síndrome de hipertensión endocraniana, pero cuando lo tiene debemos reconocerlo inmediatamente porque eso es lo que va a llevar a la muerte del paciente. ¿Ok? Insisto, no ocupamos de ningún aparato tecnológico para reconocerlo, es meramente clínico. Entonces, el síndrome de hipertensión endocraniana, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener pacientes, siempre va a tener un Glasgow bajo, ¿verdad? Por lo general menor de 8, ¿ok? El paciente puede tener posturas de descerebración o de corticación, recordemos, de corticación como Kiko, descerebración arrancando la moto, ¿verdad? Producir dolor. Ok, hipertensión arterial siempre va a tener, ¿por qué? Porque recordemos que cuando aumenta la presión intracraniana, va a haber autorregulación, entonces va a aumentar la PAN. Ojo, si está entre 80 y 130 la PAN, la presión arterial media, eso es autorregulación. Entonces, cuando hablamos del síndrome de hipertensión endocraniana, son pacientes que tienen presiones arteriales medias más de 130. ¿Ok? Más allá de lo que la autorregulación normal me está dando. ¿Ok? Entonces es importante. Cuando hablamos de hipertensión arterial son presiones arteriales medias más de 130. ¿Ok? Muy bien. Va a tener probablemente alguna focalización neurológica. Podemos tener hemiplejías, ¿verdad? Ese paciente. Como son pacientes que están entubados, usted no le va a decir, mueva el brazo. O sea, sencillamente al producir dolor, pero el paciente casi siempre va a tender a ir hacia donde va el dolor y usted ve que una parte se mueve y otra no, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y se hablaba de la tríada de Cushing, ¿verdad? Recordemos que la tríada de Cushing solo un 10 a un 15% de los pacientes lo tienen, pero sí está, es que sí realmente el paciente lo tiene. Hipertensión, siempre va a estar hipertenso el paciente, pero más de 130 de media. Bradicardia, pero recordemos que puede tener cualquier cambio electrocardiográfico ese paciente. Nosotros hemos tenido pacientes con supranivel del ST y es posterior al trauma de cráneo severo. Y bradipnea o taquipnea, por eso es que solo un 10 o un 15% lo tiene. Y ojo con esta última, ¿ok? ¿Qué pasa si el paciente viene anisofórico? ¿Ok? ¿Qué pasa? Eso es un signo de corra, me estoy herniando. ¿Ok? Recuerden que, ahora lo vamos a ver más adelante probablemente, los tipos de herniaciones, ¿verdad? La herniación nuncal es donde sale el tercer par craneal. Y al ser comprimido por el edema, recuerden que el tercer par craneal, ¿verdad? Es el músculo constrictor de la pupila, ¿verdad? Una de sus funciones, y entonces la pupila se dilata. Entonces, si usted tiene anisocoria, es un signo de corra, me estoy herniando. Inclusive en nuestras unidades, en la unidad de cuidados intensivos neuroquirúrgicos de mi hospital, una de las medidas que toman para ver si el paciente está bien o no, posquirúrgico, es que los enfermeros a cada rato están viendo cada 1 o 2 horas están chequeando pupilas. Si ellos ven que un paciente no está anisocórico y ahora está anisocórico, corren, ¿verdad? Porque probablemente ese paciente resangró o hizo alguna complicación. Entonces, igual, si usted tiene un paciente con anisocoria, ¿verdad? Hay que correr. Tienen que saltar las alarmas, sin duda. Exactamente, pues ese paciente ocupa un centro con tomografía y resolución neuroquirúrgica. Importante, hay gente que la operan de los ojos y tiene, ¿verdad?, la pupila fija. Pero bueno, ya, si es eso, la mayoría de las veces la pupila es deforme y ya hay que darle el beneficio a la duda, hay que correr, ¿verdad? No. Claro, hay que valorarlo en todo el contexto, ¿no? Además, el paciente viene con una historia de traumatismo craneoencefálico y demás, ¿no? Exactamente, y por lo general estos pacientes no nos pueden decir esos antecedentes, ¿verdad? Correcto. Entonces, igual, aunque tenga la pupila deforme y la hayan operado, si viene con Glasgow bajo, hipertensión más de 130 y focalización neurológica, no vamos a decir que es por el ojo, ¿verdad? O sea, hay que correr, ¿verdad? Correcto. Eso es importante, pero de todos estos, si usted está anisocórico, póngase las tenis porque hay que correr, ¿verdad? Hay que correr mucho, ¿verdad? Ese paciente probablemente vaya a ocupar resolución quirúrgica. Muy bien, nos quedamos con el dato.
Pero eso es lo que quería darle sobre este tema de la hipertensión, porque... Ahora Marco, que bueno, vamos a aprovechar, que estás tocando el tema de la anisocoria, ¿no? Y esta alerta, esta alarma que nos tiene que decir, oye, hay que correr. Hablemos de los tipos de herniación, ¿te parece? Sí, claro, porque realmente es muy importante tocar este tema, porque trauma cráneo severo, no todos llegan a tener síndrome de hipertensión intracraniana, pero cuando lo tienen, ese es el paciente que si sigue creciendo la hipertensión, va a haber, ¿verdad? La olla de presión no estalla, la cabeza no nos va a estallar, sino que el cerebro se va a herniar, ¿verdad? Correcto. Lo que todo el mundo cree es que nosotros nos herniamos por el agujero magno, que ahí sería el 6, y no, o sea, la herniación más común es la 1, que es la oncal. El uncus, recuerden que queda en la tienda del cerebelo, ¿verdad? Es el techo del cerebelo y donde descansa el cerebro. Entonces vean ahí la imagen como hay un hematoma y eso va a hacer que el cerebro tenga herniación. Por eso les explicaba que ahí en el puente, ¿verdad? Sale el tercer par craneal y ahí es donde se ve afectado el músculo constrictor de la pupila. Entonces vamos a ser más específicos todavía. Vamos a ponerle apellido a la herniación. Si usted tiene anisocoria, el paciente le está queriendo decir, se está poniendo un rótulo aquí, ¿verdad? Corra porque me estoy herniando por el uncus. Más fácil todavía, ¿verdad? Correcto. Okay. Tenemos otras, ¿verdad? Como la central. Buena pregunta esa, ¿eh? Anótala por ahí. Sí, sí, yo siempre la pregunto, ¿verdad? ¿Qué significa cuando tiene anisocoria y por qué se da la anisocoria? Recuerden, el tercer par, dentro de sus funciones, tiene la construcción de la pupila, ¿verdad? Entonces, donde se ve presionado y deja de funcionar, el paciente va a tener anisocoria. Tenemos otras como, ¿verdad? La transtentorial y la tonsilar, que sí es por el agujero magno, pero la más frecuente es el uncal. Resalto la 4, ¿verdad? Porque es la que se hace quirúrgicamente, ¿verdad? Eso es cuando se hace la craniotomía descompresiva. Entonces, se hace, digamos, una transcalvaria iatrogénica, ¿verdad? Pero sí quería hablarte sobre los tipos de herniación porque es muy importante. Vean que eso se corrobora con la clínica, ¿verdad? O sea, no hemos hablado hasta el momento de tener ninguna máquina que cueste millones de dólares o de euros, ¿no? Es pura clínica, puro examen físico, entonces eso es muy importante. Entonces quería traerte esta diapositiva para terminar con ese tema de la hipertensión endocraniana, porque es muy importante, ¿no? No, además una foto buenísima esta, ¿no? Para que la gente la guarde y la lleve ahí en los teléfonos y demás, que fíjate, una manera de recordar las ubicaciones en orden de frecuencia de la herniación. Marco, estos pacientes que desarrollan hipertensión intracraneal en el contexto de un traumatismo craneoencefálico, ¿cómo los podemos tratar? ¿Qué tratamiento les damos? Ok, digamos que es muy importante, ¿verdad? Porque voy a enfocarme sobre todo en el tratamiento cuando ya hay síndrome de hipertensión endocraniana. Siempre van a haber medidas generales, ¿verdad? Como la cabecera a 30 grados, que la cabeza esté neutra, ¿verdad? No esté desviada hacia ningún lado, porque eso puede disminuir el retorno venoso y eso va a hacer que haya más congestión a nivel cerebral, ¿verdad? Esas son medidas básicas generales. Ahora, es muy importante recordar que no necesariamente, o sea, no todo trauma de cráneo encefálico se trata con esto, ¿verdad? Es cuando tenemos hipertensión endocraniana que tenemos que dar ciertas medidas. Entonces, vamos a hablar primero de la parte médica, ¿verdad? Tenemos tratamientos médicos, uno de ellos es el manitol, recordemos que el manitol es un diurético osmótico. Entonces, al ser un diurético osmótico, lo que hace es que el paciente, ¿verdad? El edema o el agua pasa de la célula cerebral al vaso sanguíneo y eso se va a orinar. Entonces, el paciente, digamos que va a perder volumen, ¿verdad? Y entonces va a ayudar al edema cerebral, ¿verdad? Más o menos se usa a dosis en bolo, ¿verdad? De 1 a 2 gramos por kilo inicial y luego de 0.25 a 0.5 gramos cada 4 a 6 horas, ¿verdad? Ojo, hay que tener mucho cuidado porque el manitol produce hipotensión, entonces si usted tiene un paciente que tiene, recuerden, siempre hay que jugar con la perfusión cerebral, entonces si usted tiene un paciente que anda con una media ¿verdad? De 80 y limítrofe de perfusión cerebral, anda como en 50, o el paciente está hipotenso,
primero reanímelo, póngale vasopresores y inmediatamente póngale el manitol. No tenga miedo, pero súbale esa presión porque si no va a tener más hipotensión el paciente, ¿verdad? Y la otra, y pongo esta imagen me gusta mucho, ¿verdad? Que son las soluciones hipertónicas. Cloruro de sodio al 4 molar, ¿verdad? Nosotros lo tenemos en frasquitos de cloruro de sodio al 4 molar, 4% molar, y esos vienen en frascos de 20 cc. En español, eso es un montón de sodio, ¿verdad? Como en la imagen. Entonces, recordemos que el sodio es uno de los mayores solutos y eso va a hacer que por ósmosis, igual el líquido se vaya hacia el vaso, ¿verdad? Y la célula cerebral se deshidrate un poco o pierda su edema, ¿verdad? Es una célula que está edematosa, está inflamada. Entonces, las soluciones hipertónicas nos ayudan para eso. Tenemos varias preparaciones, ¿verdad? Tenemos la del 3%, que son 4 frascos y medio en 910 de solución fisiológica, ¿verdad? O cloruro de sodio. Y entonces nos va a dar 513 milimoles. Pero tenemos la solución al 7.5%, que es frasco y medio en 100 cc de solución salina, y eso nos va a dar 1283 milimoles de sodio. Y si el caso es muy, muy severo, podemos usar los 30 cc puros, que es frasco y medio, y eso me va a dar el 23,4% y son 4008 milimoles de sodio. Entonces, muchas veces en algunos centros, en traumas muy severos, se usa la solución al 7.5 al 23 y luego se deja un mantenimiento al 3%, pero eso va a depender mucho de los neurocirujanos y el personal de emergencias de los emergenciólogos, urgenciólogos que estén manejando el caso. Son muchas escuelas, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que si usted tiene un paciente que se le está herniando, debemos usar alguna de las dos, ¿verdad? Ya sea el manitol, ¿verdad? O la solución hipertónica. La solución hipertónica aumenta la presión arterial, entonces si usted tiene un paciente que está súper hipertenso, ponerle hipertónica también le puede aumentar más la presión. Ahora, muchas veces el caso es tan severo que usamos las dos, ¿no? Es un caso de vida o muerte, usted está en un hospital regional, tiene que llevarlo a un hospital que queda 1 o 2 horas, no tenga miedo, o sea, use los dos porque si no el paciente puede llegar muerto al otro centro, ¿verdad? O sea, hay que darle chances al cerebro para que pueda llegar a un estudio y a una posible cirugía, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, no hay que tener miedo a usarlo. Si usted ve que el paciente tiene síndrome de hipertensión intracraniana, úselo. ¿Cuándo no se debe usar? Cuando no hay síndrome de hipertensión intracraniana, ¿verdad? Que eso clínicamente es muy fácil de ver, ¿okay? El hecho de que un paciente tenga un tubito en la boca no quiere decir que tenga hipertensión intracraniana, ahora ya vimos los signos clínicos. Y si no, si ya con eso no mejora, entonces tenemos que hacer el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Hoy en día se quita una parte del cráneo y hace que el cerebro se hernie por ahí de manera iatrogénica, ¿verdad? Y eso hace que el edema o la presión dentro del cráneo disminuya y no vaya a ser una herniación no iatrogénica, ¿verdad? Correcto. El paciente vaya a morir. Muy importante, ya actualmente existe tecnología donde le toman, ¿verdad? Al paciente ya después, cuando el cerebro ya baja, toman, digamos que las medidas y hay prótesis muy bonitas, ¿verdad? Que quedan a la medida del paciente. Entonces, me gusta mucho este tema, Willy. Más bien, muchas gracias por sacar el ratito para poder hablar de esto, porque es un tema apasionante, ¿verdad? O sea, a los que nos gusta. Sin duda, sobre todo es un problema que es frecuente, ¿no? Sí, claro, y recordar que tanto en MediPlus como en Resuscitation, o sea, los profesionales nos encanta esto, ¿verdad? Vivimos de esto, vivimos el día a día. No es nada más sentarse a hablar ahí de un tema y de lo que digan los artículos, ¿verdad? La literatura es muy importante, pero el vivirlo es todavía más interesante y cuando apasiona todavía más, ¿verdad? Entonces, Sin duda. Eso es muy importante. Entonces, dijiste lo del curso, ¿verdad? O sea, es un curso realmente de trauma. No recuerdo bien la fecha. Si vos tenés la fecha de inicio por ahí, Willy. Sí, estos cursos, bueno, importante insistir que tenemos ya la matrícula abierta en la web medipluslatam.com.
medipluslatam.com. En cursos están ya los cursos de trauma disponibles, tanto el trauma básico, abordaje general e integral. Tenemos también el curso de trauma avanzado y tenemos también el curso de trauma en el paciente crítico y poblaciones especiales. Todo lo contrario, Marco, agradecerte a ti el tiempo que has compartido con todos, tanto los que nos van a ver en la primera entrega como en momentos posteriores, ya que esta charla la tendremos siempre disponible en las redes sociales y también en nuestro nuevo canal de YouTube que estaremos inaugurando prácticamente pues ya. Agradecerte también la confianza y ser parte de este proyecto de MediPlus que estamos desarrollando junto a la colaboración de Resuscitation. Y de verdad, muchísimas gracias. Esta es la primera entrega, pero vienen muchísimas cosas más. Sí, claro, y quería contarte, tal vez si me das unos segunditos ahí, importante, ¿verdad? El trauma es apasionante. El trauma, digamos que es una patología súper interesante, pero es muy importante también que sea transmitida por gente que ve trauma, ¿verdad? Correcto. Eso no, o sea, no, yo no trato a un paciente, digamos, de cuando vi el primer trauma, probablemente ahora que ya tengo años de ver esto, o sea, uno va agarrando tips ahí y va viendo ciertas cosas que creo que es importante que sean transmitidas por personas que ven trauma, ¿verdad? Y este curso es muy interesante porque empezamos desde lo básico, ¿verdad? Desde la cinemática del trauma y viendo cosas básicas de trauma. Y ya el segundo curso, ¿verdad? El que es más específico, empezamos a ver patologías específicas, ¿verdad? Como cráneo, tórax, abdomen, pelvis, que cada una tiene sus bemoles, ¿verdad? Y por último, terminamos en poblaciones especiales, que recuerden que el adulto mayor es diferente, el paciente obeso es diferente, el paciente pediátrico es diferente. La mujer embarazada y demás. Sí. Entonces, digamos que ahí vamos a tener para aprender de trauma todo lo que queramos, ¿verdad? Y es un curso realmente bastante interesante y no es porque lo hayamos hecho nosotros aquí, va a estar muy bueno, ¿verdad? Entonces los invito a que realmente se informen y ojalá puedan acompañarnos a llevar este curso tan interesante que tiene bastante contenido y va a ser muy bueno, ¿verdad? Sí, esto que hemos presentado es una pincelada nada más de la gran cantidad de contenidos que tienen estos cursos y les recordamos nuevamente que están disponibles ya en la web de medipluslatam.com. Doctor Umaña, muchísimas gracias, un placer y desde ya te comprometo para unas siguientes entregas también en temas de trauma, que yo creo que pues a todas las personas que nos acompañan les será de mucho interés. De verdad que muchísimas gracias, ha sido un honor y pues nos vemos a la próxima. ¿De acuerdo? Siempre un honor trabajar contigo y saludos. Nos estamos viendo en las próximas entregas. Muy bien, muchas gracias a todos, que vaya muy bien y hasta la próxima. Hasta luego.